Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Focos. Buenas noches, Karen. Hola Gaby, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Hoy analizaremos los posibles resultados de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento y acordar un ajuste fiscal. Y en nuestro segmento internacional les explicamos a detalle la propuesta de reforma migratoria de la administración Biden, un proyecto ambicioso pero que no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso y que no atiende directamente las causas de la migración. Presentaremos además un reportaje sobre las expectativas de una CICIES más fuerte y sobre este tema estaremos profundizando en nuestra entrevista con Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. Y bueno, me voy a tomar unos minutos antes de nuestros segmentos para anunciar que hoy es mi último programa como conductora de Focos, pero Gabriela Castellón va a asumir la conducción. Y bueno, así iniciamos. Las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para lograr un acuerdo de financiamiento han causado mucha expectativa debido a las condiciones a las cuales podría someterse el país en aras de obtener este apoyo. Tendremos que incrementar impuestos como el IVA, tendremos que recortar presupuesto del Estado. Focos consultó a varios economistas sobre el contexto en que se dan estas negociaciones y los posibles resultados de un acuerdo. La explicación se las traemos en esta nota. El Salvador cerró el 2020 con cifras históricas de endeudamiento. A raíz de la pandemia por COVID-19, pero además como resultado de debilidades estructurales en las finanzas públicas, el año pasado la deuda creció al 87% del PIB. Eso quiere decir que por cada dólar que produce el país debe 87 centavos. Esta situación está por complicarse más. Debido a que nuestros ingresos no son lo suficientes para poder cubrir nuestras necesidades de gasto, el país tendrá que seguir adquiriendo deuda para poder ejecutar presupuestos del Estado en los próximos años y también para cumplir con el pago de la deuda que ya adquirimos. Es en este marco que el gobierno toca las puertas del Fondo Monetario Internacional. El financiamiento se busca normalmente cuando los países tienen una situación de crisis que tienen que enfrentar. En este caso concreto, El Salvador, ante la pandemia COVID-19, ha tenido que enfrentar un shock masivo de oferta y demanda en la economía que ha hecho que tenga que incrementar el gasto público cuando el aumento en la recaudación no se ha dado de la misma forma. Entonces, esto, ha creado una situación, ha creado un déficit que se ha ido aumentando con el tiempo. El FMI es un organismo multilateral que brinda apoyo financiero a sus Estados miembros cuando enfrentan situaciones de desbalance fiscal como el de El Salvador. A cambio, los países miembros deben comprometerse a solucionar estos problemas mediante reformas internas. Lo que se busca ahí es un acompañamiento del fondo. Entonces, el Fondo Monetario es como el ente que le da confianza tanto a los organismos multilaterales como a los inversionistas de que hay medidas que se van a tomar y hay proyecciones que se van a cumplir de una situación fiscal que permita que no haya un impacto, o que posibilite que haya una sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. Es por eso que el acuerdo pasa previamente por una fase de negociación. ¿Por qué es una negociación? Porque el Fondo Monetario no solamente va a prestar, sino que también incluye lineamientos para ordenamiento de las finanzas públicas. Y en esos ordenamientos de las finanzas públicas, el Fondo Monetario se mete en la política fiscal de cada uno de los países. Ellos dicen, a mí me gusta, te voy a prestar este dinero, pero hay que ordenar las finanzas públicas porque tenés un gran déficit fiscal. Son estas condiciones que explica la economista Tatiana Marroquín las que han generado tanta expectativa alrededor del acuerdo. El 2020 cerró con un déficit fiscal estimado de 2.400 millones de dólares, lo que equivale al 10% del PIB. En abril de ese año, cuando las perspectivas económicas eran más optimistas, el FMI recomendó a El Salvador tomar medidas para reducir el déficit fiscal, por lo menos en 3 puntos del PIB. Todos los economistas consultados
coinciden en que en el escenario actual el FMI podría requerir una reducción del déficit de entre 4 a 6 puntos del PIB, lo cual implicaría que el gobierno tendría que tomar medidas fiscales más duras para alcanzar la meta en un plazo de 3 años, como se solicita. Así que la gran pregunta es, ¿qué medidas se tomarán para reducir este déficit? En el 2020, el FMI recomendó que el ajuste se hiciera, por un lado, con medidas para recortar el gasto público en ámbitos como remuneraciones y la compra de bienes y servicios. Algunos ejemplos de cómo lograr esto pasan por congelar las contrataciones en el sector público e impulsar medidas de retiro anticipado de empleados estatales. Por otro lado, el FMI sugirió subir los ingresos fiscales, con medidas como, por ejemplo, implementar un impuesto a la propiedad o incrementar el IVA. El gobierno ha negado la posibilidad de implementar nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, pero todos los economistas consultados creen que solo las medidas administrativas serían insuficientes para lograr la meta propuesta. Las medidas administrativas son siempre inferiores a un punto del PIB. O sea, ahí puede ponerle usted el número que quiera, 0.5, 0.4, 0.6, lo que sea, ¿verdad? Pero al final no es la solución, ¿verdad? O sea, puede contribuir, puede ser parte de un programa, ¿verdad? Y es deseable que se combata la evasión, la ilusión y el contrabando, pero estas son medidas que tienen un impacto a mediano y largo plazo, ¿verdad? En cuanto a los ingresos, ¿por qué la mayoría, si no todos los economistas decimos que es improbable que no se haga a través de ingresos? Porque primero que ni siquiera los ingresos proyectados para el 2021 están siendo cumplidos. Cuando uno se va a revisar las proyecciones de ingresos que tenía el Ministerio de Hacienda versus lo que de verdad está recolectando, hay un déficit como de 3%, pero hay una diferencia. Es decir, ni siquiera estamos cumpliendo con las expectativas que nosotros mismos nos habíamos planteado como nación. Mucho más con buscar dinero de otros lados. Para firmar un acuerdo con el FMI, el Ejecutivo probablemente tendrá que tomar medidas poco populares, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, por lo que los economistas recomiendan al gobierno adoptar aquellas medidas que tengan un impacto menor en la población o tomar acciones paralelas para reducir las consecuencias del ajuste. Si uno analiza un poco la experiencia de ajustes fiscales en toda la región, en América Latina, usted se va a dar cuenta que el 85% de las experiencias de ajuste fiscal se han dado por el lado del gasto, es decir, por la reducción del gasto. Un porcentaje menor por el aumento de impuestos y un porcentaje todavía mucho menor por una combinación de ambas medidas. Entonces, sí es posible hacer un ajuste fiscal reduciendo el gasto, pero esto va a tener repercusiones importantes porque, digamos, la clave es en qué rubro del gasto es que se va a disminuir. Si es una reducción del gasto corriente que está orientado básicamente a remuneraciones, al gasto en salud y educación, pues esto va a tener un efecto, digamos, negativo para la población. El acuerdo con el FMI no es una vía inevitable. En el caso de que no se llegue a un acuerdo con el organismo sobre las medidas a implementar, el país podría continuar buscando financiamiento sin su apoyo. Pero los economistas advierten que siempre será necesario buscar reducir el déficit fiscal para hacer sostenibles las finanzas públicas y no terminar en escenarios más complicados como un impago. En septiembre de 2019, corriendo por cumplir con su promesa de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador en los primeros 100 días de su gestión, el presidente Nayib Bukele anunció la conformación de esta y se oficializó con la Organización de Estados Americanos hasta la firma del Acuerdo Marco en noviembre. Las CICIES era una promesa electoral sobre la cual Bukele aseguró que contaría con el apoyo de Naciones Unidas, como lo fue la CICIG en Guatemala durante 12 años, y de la OEA, como lo fue la MAXI en Honduras por 4 años. La gran diferencia con las CICIES es que las anteriores comisiones tuvieron la ratificación de sus respectivos legislativos. En El Salvador, no.
Tanto en Guatemala como en Honduras, más allá de la judicialización de casos de alto nivel, que los hubo, el logro más inmediato de ambas comisiones fue empujar nuevas leyes que potenciaron la investigación penal, para lo que contaron con oficinas fiscales especializadas en ambos países, algo que no se estimó para El Salvador. Especialistas penales y de seguridad de Honduras y Guatemala, consultados por Focus, coinciden en que el mayor logro fue el permitir abrir investigaciones penales poniendo la lupa sobre el poder político y económico, tradicionalmente olvidado por la justicia de esos países, y el permear a los ministerios públicos con una nueva forma de investigación penal independiente que incluyó análisis criminológico, algo que en el pasado solo se hacía desde los cuerpos de seguridad o de inteligencia del Estado. En ambas comisiones, la palabra clave fue la independencia de todos los poderes. Así, en Guatemala, las investigaciones de la CICIG llegaron a tocar a poderes fácticos, empresarios, militares y la misma presidencia de la República. En Honduras, se involucraron en depuración policial, abrieron investigaciones sobre corrupción de alto nivel y hasta llegaron a investigar a una ex primera dama. Si bien la CICIES ha firmado acuerdos específicos con otras instancias como el órgano judicial y la Fiscalía General de la República para llevar a cabo su mandato, para diferentes organizaciones de la sociedad civil, la falta de independencia de la CICIES es la principal limitante de la comisión, pues depende operativamente del Ejecutivo, carece de mecanismos reales de denuncia y limitantes de acceso a información básica para cualquier investigación. Aunque desde noviembre de 2020 se publicitaron algunos casos en los que ha intervenido la CICIES, como irregularidades del Ejecutivo en las compras por la pandemia y el apoyo en las investigaciones de hechos de corrupción en el pasado, para las organizaciones que han presentado el anteproyecto de una ley especial para facilitar el mandato de la CICIES y algunas reformas al Código Procesal Penal, todavía falta de dotar de mayor independencia y herramientas de investigación a la Comisión, empezando por su reconocimiento legislativo. El anteproyecto de ley, aunque recibió el visto bueno de varios diputados, no ha caminado dentro de la Asamblea, donde en teoría podría tener los votos de la mayoría de Arena, algunos del PCN, y está en vilo el apoyo del FMLN, que ya en el pasado no mostró mucho interés en la existencia de las CICIES. En su contra están los tiempos de los que dispone esta legislatura, que termina el 30 de abril próximo, y la duda de si un legislativo fiel al Ejecutivo daría su apoyo. Hemos llegado a nuestro espacio de entrevista y por supuesto agradecemos que continúe en nuestra sintonía. Esta noche, junto a Karen Fernández, estaremos indagando sobre la propuesta de legalizar una CICIES, propuesta que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Y para eso queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nos va a acompañar Noah Bullock. Él es director ejecutivo de Cristosal. Noah, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Un gusto. Buenas noches a los dos. Bueno, Noah, veamos. Ya tenemos un acuerdo firmado entre el gobierno de El Salvador y la Secretaría General de la OEA. Este acuerdo es de 2019 y dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que ya está funcionando y que fue propuesta por el presidente Nayib Bukele durante su campaña. Ahora, Noah, ¿por qué ustedes piden entonces que la CICIES pase por la aprobación de la Asamblea Legislativa? Pues es un paso natural cuando el Ejecutivo firma un convenio con un organismo multilateral, lo trae a la Asamblea para su ratificación. Y al ser ratificado se convierte en política vinculante del Estado. Lo que tenemos actualmente es un convenio firmado entre el presidente y el secretario general de la OEA, pero se limita las CICIES a la buena voluntad de los firmantes del convenio. Entonces, buscar la ratificación o buscar una aprobación de una ley le da este carácter vinculante y obliga a las instituciones del Estado a colaborar con las CICIES en sus investigaciones y requerimientos. Entonces, se convierte en una política de Estado, no se limita como está ahora a un convenio de buenas voluntades. Y debo mencionar también que en Guatemala y Honduras, la experiencia de la CICIG y la MAXI también fueron ratificados en la Asamblea. No, me llama la atención que
cuando lo plantea, dice, bueno, es un paso natural, pero el gobierno de El Salvador en este momento no parece haberlo asumido como un paso natural. Sí, y eso deja vulnerable, digamos, el desarrollo de la comisión, ¿verdad? Yo creo que eso es la razón de las críticas que muchas organizaciones han hecho, ¿verdad? Porque da la percepción, vende la marca de una comisión internacional sin haber hecho este paso tan importante para complementar su desarrollo como comisión independiente y con las facultades necesarias para realmente desempeñar su mandato. Noa, dentro de la propuesta que se encuentra en la Asamblea Legislativa, ustedes plantean, por ejemplo, reformas al Código Procesal Penal. ¿En qué van dirigidas estas reformas? Sí, de hecho son dos propuestas, ¿verdad? Hay una propuesta de una ley especial, que es la ley que trata de regular las competencias de las CECIES, y luego otro que es una propuesta de reforma al Código Penal Procesal. Ese último obedece a que una comisión, según los estándares que nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos desarrollado, debería tener la capacidad de participar en la querella, es decir, en la persecución penal de casos. Hubo un debate al principio cuando se anunció la formación de las CECIES, de que la Constitución salvadoreña no permitía que las CECIES puedan participar en la querella. Pero en consultas con abogados y bueno, nuestro equipo legal aquí en Cristosal, encontramos una manera a través de esta reforma procesal. Bien, ahora, antes de continuar indagando en qué implica, por ejemplo, que la CICIES tenga capacidad para integrarse como querellante, nos gustaría saber, Noa, ¿qué pasará entonces con las CICIES que ya tenemos dentro de su propuesta? ¿Qué pasa con lo que hoy por hoy tenemos funcionando? Sí, bueno, la propuesta de ley está desarrollada dentro del marco existente del convenio entre el gobierno de El Salvador y las CECIES. Es decir, que el planteamiento es construir sobre lo existente. Creemos cuando miramos el convenio existe elementos muy positivos y una base inicial para trabajar y por eso decidimos esta metodología legal para fortalecerla. Entonces no desaparece, sino más bien si se aprueba la ley y si es sancionado por el presidente, pues entonces la CECIES actual empieza a desarrollar mayor nivel de independencia del Ejecutivo, se va a tener más facultades para participar en la querella, como ya mencionaron, pero también independencia para iniciar investigaciones, hacer denuncias, recibir denuncias y un rango de actuación un poco más similar a lo que vimos en Guatemala con el CICIG, que de hecho fue la promesa del presidente cuando anunció que quería, digamos, establecer una comisión internacional contra la impunidad. No, a diferencia de Guatemala, en Honduras y El Salvador, esta comisión está respaldada por la OEA y no por la ONU, y de hecho algunas organizaciones sociales al inicio estuvieron pidiendo el apoyo de la ONU. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no sería importante el respaldo de la ONU para las CICIES? Pues comentarles que nosotros estuvimos entre las organizaciones que pedía un acompañamiento de la ONU. Es importante reconocer o recordar por qué una comisión internacional. El concepto es cuando las instituciones nacionales no han sido capaces de reformarse, de enfrentar la corrupción histórica y estructural, piden un acompañamiento internacional. Entonces, en un primer momento, teniendo la opción de elegir entre ONU y OEA, la ONU, siendo un organismo internacional más grande, más fuerte, da cierta fortaleza a una misión, una comisión que no veíamos en la OEA. Sin embargo, la experiencia de la MAXI en Honduras, después de algunos percances al inicio, logró instalarse y empezar a hacer su trabajo y tener impactos. Entonces, cuando la decisión de cambiar nuestra posición y apoyar una CECIS bajo una misión con la OEA,
se obedece a la necesidad que tiene el país para una comisión internacional. Y la forma más factible en este momento de garantizar una comisión independiente y fuerte con las facultades necesarias es construyendo sobre lo existente. Sabemos, siendo conscientes que una ley no resuelve todo, ¿verdad? Ahora, hablemos justamente de algunos componentes de la propuesta que han presentado. Y hace unos minutos Noa decía es importante que la comisión sea independiente. ¿Cuáles son las garantías de la independencia con respecto al Ejecutivo? ¿Qué componentes específicos garantizarían esa independencia? Pues en términos muy generales hay dos factores muy importantes, la independencia fiscal y la independencia funcional, ¿verdad? Es decir, de que no es el gobierno de El Salvador que está financiando la comisión y de hecho hoy por hoy no es realmente el gobierno que sigue financiando. Y en el segundo lugar, de la parte funcional, la comisión actualmente tiene ciertos limitantes. Realmente se activa cuando el gobierno lo solicita. No puede recibir denuncias, no puede poner denuncias. Entonces la ley resuelve algunos de estos aspectos para que tenga mayor rango de actuación independiente del Ejecutivo. Y como mencionamos, la participación en la carrera, también la posibilidad de proponer reformas, medidas para fortalecer la institucionalidad, y también mecanismos de transparencia, es decir, dar informes a la población y formar convenios con la sociedad civil. No, Entonces perdón que te interrumpa, pero me gustaría profundizar un poco en ese detalle de las limitantes. Por ejemplo, actualmente la CICIES tiene limitantes en materia de información porque señala que esa información estará disponible según los marcos existentes en nuestro país. En ese sentido, ¿qué va a pasar, por ejemplo, y quiero saber si está contemplado en su propuesta, si hay una información reservada? ¿Cómo van a ser los mecanismos para poder acceder a esta? Sí, de hecho, hoy por hoy, en el convenio actual, la CECIS tiene que mantener toda su actuación reservado. No puede anunciar el estado de una investigación. Y eso es uno de los limitantes en poder establecer la CECIS como un mecanismo reconocido por la sociedad. Depende únicamente del Ejecutivo y no tiene este arraigo con la población. Entonces, es una de las cosas que la ley trata de superar, de que puede dar informes sobre y hacer pronunciamientos públicos sobre investigaciones. Actualmente hay un acuerdo con el fiscal de que es el fiscal quien lleva, digamos, la cara pública de investigaciones. Y esto podría continuar, pero la CECIS necesita empezar a transparentarse ante la población para recibir un respaldo más amplio de la sociedad. No, estas propuestas, las propuestas que están en la Asamblea Legislativa, en su proceso de construcción fueron consensuadas con los representantes actuales de las CICIES. Por ejemplo, el comisionado Ronald Ochaeta ha participado de este proceso de consulta. Pues hemos dialogado con personas de las CECIES, incluso el comisionado. Hemos hablado con el fiscal. Obviamente hablamos con miembros de la Asamblea Legislativa y solicitamos una reunión con el Ejecutivo, pero la respuesta en el momento fue hasta después de las elecciones. Entonces estaríamos pendientes de poder interactuar y conversar con el Ejecutivo sobre el asunto. Bien, pero ¿y el comisionado Ochaeta, por ejemplo, ha dado su visto bueno sobre la serie de reformas que ustedes plantean? Sí, no puedo hablar por él, pero en las experiencias, como mencioné, en Guatemala y Honduras, la ratificación del convenio es lo que da sostenibilidad y estabilidad a la comisión. Y yo creo que siendo comisionado lo reconoce. Hay un elemento importante en la propuesta que ustedes han presentado en la Asamblea Legislativa y es la autonomía. Es decir, que la CICIES no trabaje, y ya lo mencionaba antes, solo por petición del Ejecutivo. ¿Qué garantizaría o cómo se garantizaría esta autonomía e independencia? Es un reto, por eso tratamos en la ley de regular competencias y dar estas atribuciones para que pueda empezar a asumir mayores niveles de autonomía. El otro lado también es
la relación que tiene la OEA con el gobierno de El Salvador. Creo que en la selección de personal tenemos que separar aún más el rol del Ejecutivo, la influencia que puede tener en la selección de personal, y siendo fiel a la filosofía de una comisión internacional, debería de haber más personas internacionales trabajando a la par con la Fiscalía. Eso ayuda un poco a tener la imparcialidad y la independencia en su actuación. Ahora, veamos, la Fiscalía tiene por constitución el mandato de la investigación, ¿sí? Deben liderar la investigación. Hasta ahora, la CICIES tiene firmado solo un convenio con la Fiscalía General de la República. En la propuesta que ustedes tienen, ¿cómo sería más efectiva la colaboración entre CICIES y Fiscalía? Sí, pues es lo que ya decía, ¿verdad? Que esta colaboración sería obligatorio casi, ya sería establecido en un marco de ley, pero no cambia la naturaleza de las CICIES. No es la función o el propósito de una comisión no es sustituir las instituciones nacionales, sino coayudar, es decir, fortalecerlas. Entonces, trabajar a la par, no únicamente con la Fiscalía, pero otras instituciones de control. Y en materia de investigación, ¿cómo se articularían los esfuerzos? Pregunto esto porque hasta ahora lo que tenemos es que la CICIES, por ejemplo, puede colaborar a solicitud de la Fiscalía, pero más en términos de fortalecimiento técnico, por ejemplo. ¿Qué cambiaría en esta propuesta de ley, si se aprueba esta propuesta de ley? Sí, en la ampliación de las facultades de la CICIES podría promover la persecución penal, podría participar junto con la Fiscalía en la querella, recibir denuncias y iniciar investigaciones y luego trabajar con la Fiscalía. Entonces sí tendría un rol un poco más protagónico en la investigación y en la promoción de persecución penal. Es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y hoy estamos conversando con Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, sobre la propuesta de creación de las CICIES que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Quiero regresar, Noah, con esta pregunta sobre el tema de las fiscalías especializadas. En Guatemala y en Honduras, la CICIG y también Maxi tuvieron estas fiscalías especializadas que también contaban con protección para fiscales. ¿Cómo se plantea la propuesta para El Salvador? No aborda directamente ese tema porque está desarrollado dentro del marco existente de convenio que no establece, digamos, la creación de una unidad especial referente de las CICIES. Pero sí, conversando con personas en las CICIES, facilitaría de gran manera el trabajo y el impacto que puede tener la Comisión en fortalecer la Fiscalía, contar con una unidad referente específico adentro. Bien, hasta ahora hemos hablado de la Fiscalía, pero me gustaría que también hablemos sobre el órgano judicial. ¿Cómo debe fortalecerse también el órgano judicial para garantizar que se haga justicia en los casos de corrupción? Pues viéndolo desde lo que puede hacer una comisión internacional, la experiencia en Guatemala que fue muy positivo fue crear un observatorio de justicia para medir y visibilizar el desempeño judicial o incluso medir aspectos como la mora judicial en casos. Y eso permitiría dar una lectura un poco más clara sobre dónde están los cuellos de botella, cuáles son los jueces que están actuando de la mejor forma y cuáles no son, ¿verdad? Creo que esa es una de las tareas que se tendría que desarrollar incluso con la sociedad civil. Perdón, al inicio, sobre este punto de la querella, quisiera regresar y conocer por qué es importante que la CICIES tenga esta posibilidad y que por ley se le pueda dar esta opción. Pues hay por lo menos dos razones muy claras.
uno obedece a las virtudes que tienen las comisiones internacionales. Ustedes saben que el riesgo que corren los fiscales es muy grande ante poderes y estructuras criminales. Entonces, el respaldo político que puede dar la comisión a las unidades fiscales que están llevando casos es muy importante. Es una protección en sí, y anima, motiva a que los fiscales sigan trabajando, ¿verdad? Y la otra parte es técnico, ¿verdad? La capacidad técnica para llevar casos complejos. Ese es un punto que no hemos tocado. Con la aprobación de la ley queda muy claro que es competencia de las CECIES investigar actos de corrupción y personas y redes ilícitas. Es decir, llevar investigaciones que implica desarticular y desmantelar grupos ilícitos. Es decir, no únicamente perseguir los corruptos, sino los corruptores. Esa es una novedad muy importante en la justicia salvadoreña, porque como saben, muchas veces solo quedamos con, digamos, la condena de una persona emblemática, pero queda debajo todas las personas que son beneficiarios de esta corrupción y participan en estas redes ilícitas. Entonces, es complejo y ese es el aporte técnico que puede dar las CECIES con expertise internacional a la Fiscalía en casos de esta naturaleza. De acuerdo. Hablemos también de otro de los componentes que tiene la propuesta. Ustedes incorporan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Una de las funciones contempladas dentro de este elemento es el monitoreo de políticas públicas y de justicia. Esto es algo que hasta hoy no hace las CICIES. ¿En qué consiste y cuál es el espíritu de este componente? Pues es un poco lo que decía, realizar el monitoreo, medir el desempeño del sistema de justicia y emitir, para decirlo así, dictámenes sobre la base de imparcialidad y la independencia que tiene. Aquí uno de los problemas digamos, en la lucha contra la corrupción es que los partidos políticos lo han manejado como una especie de lucha tribal, es decir, cuando mi equipo juega sucio, está bien, es la cultura del vivo, ¿verdad? Que han sido inteligentes, supimos nosotros aprovechar y aquellos atrás, ellos fueron corruptos. Pero ese tipo de labores de monitoreo permite también tener una fotografía un poco más completa, ¿verdad? De la corrupción, de los grupos ilícitos que conforman estas estructuras de corrupción y el desempeño del sistema de justicia. Hablemos del panorama de la posible aprobación de esta ley especial para facilitar el mandato de las CICIES y también las reformas al Código Penal, Procesal Penal. En la Asamblea, Gana, por ejemplo, ha dicho que respaldaría estas propuestas y estas reformas siempre y cuando tengan el visto bueno del Ejecutivo. El partido FMLN al inicio, de hecho, sentó posturas sobre que no hay necesidad de unas CICIES en el país, y Arena propuso una comisión ad hoc para que se estudiara el tema, pero tampoco se ha instalado esta. ¿Realmente están dadas las condiciones para que se apruebe la propuesta antes de que cambie la Asamblea Legislativa actual? Pues como ustedes saben, la impunidad en El Salvador ha sido un tema histórica y casi absoluta. Hablando no únicamente de corrupción, pero crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y violaciones de derechos humanos. Entonces, sin duda, el poder político ha estado a favor de la perpetuación de la impunidad. Pero tenemos claro también, si hay un tema que une la población, es el tema de combate a la corrupción. Ese es el mandato inmenso que le ha dado la población al presidente sobre la bandera de devolver lo robado. Y ahora con esa propuesta de ley, lo que estamos ofreciendo es una propuesta construida por sociedad civil que responde a esa inmensa exigencia de la población para una política de Estado real y serio para combatir la corrupción. Y al final de cuentas sentimos que estamos agregando a devolver lo robado y el otra frase que sería y garantizar que ningún funcionario vuelva a robar. Entonces, las condiciones políticas mirado desde la opinión pública de la población y el mandato en 2 elecciones que han dado a sus
representantes en la Asamblea y el presidente es claro. Entonces, si esta nueva Asamblea, por ejemplo, va a responder al mandato que le han dado a la población y ese inmenso apoyo que hay para eliminar la corrupción, deberían de aprobar esta ley. Y hay otro factor que creo que vale la pena conversar. Hemos escuchado mensajes muy fuertes, muy claros de Estados Unidos, un aliado importante para el gobierno de El Salvador. Entonces, esa es una nueva oportunidad para el presidente y su partido político para mandar un mensaje concreto de que están dispuestos a alinearse con ese gran objetivo de enfrentar la corrupción en la región y posicionarse como presidente, como líder y referente para los Estados Unidos, un aliado. Nos han dicho o hemos escuchado de que un gobierno que no toma en serio la lucha contra la corrupción no será aliado de los Estados Unidos. A ver, perdón, ¿habla usted de esta posibilidad o apela más bien a que la Asamblea Legislativa y la nueva Asamblea Legislativa también tengan esta buena voluntad, digamos, de aprobar este marco legal? Pero realmente, ¿cuáles son realmente las condiciones para que esto se avale? Y también quisiera saber si ustedes están haciendo algún trabajo dentro de la Asamblea Legislativa para ir indagando o para presionar para que se apruebe en esta legislatura. Sí, sin duda, con el escrutinio y todos los temas que han estado dando en torno a las elecciones, el momento actual en la Asamblea es muy revuelto, ¿verdad? Pero creemos también de que hay una oportunidad para los diputados que están de salida y los que se van a quedar. Y la oportunidad es eso, es responder a un tema de mucha importancia para la población. Es decir, su sobrevivencia política puede ser vinculado con un mensaje muy fuerte, muy contundente de combatir y eliminar la corrupción y la impunidad. Pero entonces hoy por hoy no hay certeza sobre si se aprobará antes de que cambie la legislatura. No hay certeza, no hay. Ahora, hablemos sobre las preocupaciones que algunos diputados han expresado justamente sobre una operación de las CICIES validada legalmente. Algunos diputados dicen que esto, por ejemplo, haría que cedamos soberanía y que sería una especie de injerencia de la comunidad internacional sobre el sistema judicial salvadoreño. Ahora, ¿cuáles son las garantías o cuáles son más bien los límites para que el trabajo de las CICIES no cruce esa línea hacia prácticas injerencistas, por ejemplo? Sí, es muy delicado enmarcarlo en estos términos. El objetivo de una CICIES no es nada más que fortalecer el Estado de Derecho, la aplicación de normas, estándares penales y constitucionales. O sea, es una comisión que no opera fuera del marco legal nacional. Entonces, plantear que hay una injerencia es un poco complicado porque no es cierto, no es posible porque el mandato se limita a eso. Entonces, el hecho que hay actores internacionales acompañando instituciones nacionales para fortalecer el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, tampoco considero que constituye una injerencia. Es una solicitud a partir de ayuda, de acompañamiento, a partir de reconocimiento de que hay una crisis, de que hay estructuras de corrupción histórica y actual, y eso requiere de apoyo. Y hay antecedentes de otros mecanismos de acompañamiento internacional para causas similares, que sean las tribunales especializadas que vimos en Europa o en África, las comisiones que vimos que el modelo que nace en Centroamérica no es una cosa afuera de lo normal, es un tipo de apoyo de la comunidad internacional para fortalecer normas constitucionales y el Estado de Derecho. Usted mencionaba el apoyo o el respaldo de Estados Unidos y es conocido que la Comisión trabaja con donaciones y apoyos de donantes de la comunidad internacional. ¿Ustedes de primera mano o de alguna otra forma han sabido de apoyos de instancias internacionales o de otros gobiernos para el respaldo de unas CICIES, así como está planteada dentro de su propuesta? Pues
Y vuelvo también al tema de la ONU. La aprobación de la ley no limita a que la CECIES también reciba apoyos de la ONU o de diferentes agencias de la ONU, o que no hay acuerdos hechos con otras instituciones internacionales de investigación criminalística. Entonces, en ese sentido, eso es una de las ventajas de crear una comisión, porque lo que hace es generar un polo de referencia en el país para atraer la cooperación. Lo que pasa es que ahorita hay mucha cautela en la comunidad internacional y en las misiones diplomáticas por lo que hablamos de la falta de ratificación del convenio. No es una política vinculante del Estado, es un convenio de buenas voluntades. Entonces, hasta tener esta estabilidad y esta claridad, han sido un poco cuidadosos en querer aportar y sumar recursos. Entonces, creo que es una de las otras ventajas de la aprobación de la ley, es que le da credibilidad a la institución, le da credibilidad al proyecto de esta comisión en El Salvador, que puede atraer incluso cooperación internacional diversa. Bien, Noa, también hace unos minutos nos decía que han buscado en el proceso de construcción de esta propuesta al Ejecutivo y que la respuesta que recibieron fue después de las elecciones. Ya pasaron las elecciones. ¿Cómo está construida la relación con el Ejecutivo para buscar que también se sume a apoyar esta propuesta? Pues esa es una de las esperanzas que creo que todos tenemos de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, de que ya después de la campaña se puede cambiar de página. Podemos esperar entonces que haya más espacios de diálogo, de consulta, de participación ciudadana en los planes y políticas de gobierno. Tenemos luces positivas de una posible reunión con el futuro presidente de la Asamblea. Estaríamos también abiertos a recibir confirmación como coalición de organizaciones que hemos solicitado una reunión al vicepresidente de la República, quien es la persona que fue delegado por el presidente para dar seguimiento al tema, para conversar, dialogar. Creemos nosotros de que estamos con esta propuesta siendo constructivos, que estamos aportando una herramienta a un mecanismo, un proyecto que viene al principio del presidente, es una promesa de campaña del presidente, y sentimos que en ese sentido, si estamos siendo honestos todos, pues hay convergencia, hay un punto en que podemos trabajar juntos. Noa, hemos visto el planteamiento del panorama, pero ¿cuál es el plan B? ¿Qué va a pasar si esto no se aprueba, si no hay voluntad política ni de esta Asamblea Legislativa ni de la entrante y tampoco hay apertura desde el Ejecutivo? Sí, no sé si es plan B o plan A. La CECIS no nos va a resolver la impunidad estructural histórica solo. Es un mecanismo, es una herramienta entre varias que necesitamos. Creemos que lo más importante en este momento es levantar la conciencia de la población sobre el tema de corrupción. En este momento la población ha confiado en el presidente que él, como político, lo va a resolver. Pero en realidad eso va a ser una lucha muy larga de la sociedad para cambiar la cultura, para desmantelar estas estructuras. Entonces, lo más importante en ese momento es consolidar una lucha desde la sociedad civil, desde la ciudadanía. Ningún político es la solución para la corrupción. Ya esto está claro, ¿no? Entonces, si no se aprueba la ley, igual se tiene que apostar a levantar esa conciencia y movilizar la población. Es interesante, a pesar de muchos reportajes, indicadores de corrupción durante la pandemia en la gestión de los fondos de emergencia, en El Salvador, a diferencia de Guatemala y Honduras, no hubo mucha protesta. No había en El Salvador, no han habido personas en las calles protestando la corrupción. Es porque todavía creen que el presidente es la persona que puede liderar ese proceso. Pero también estamos conscientes de que hay que romper ese monopolio. No es una persona, un político que va a solucionar ese tema. Es una decisión de sociedad. Bien, así cerramos esta entrevista y queremos agradecer a Noa Bullock, director ejecutivo de Cristosal, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Noa.
A ustedes un gusto. Saludos. Muchas gracias y gracias a usted también, amigo y amiga, por habernos acompañado. Le recuerdo que este y otros contenidos puede volver a verlos en nuestra página web www.focustv.com y en nuestro canal de YouTube. En febrero pasado, la administración del presidente estadounidense Joe Biden presentó al Congreso una reforma integral a la ley migratoria vigente que legalizaría a cerca de 11 millones de migrantes en ese país, entre ellos cerca de 1,5 millones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Hoy te explicamos a detalle este proyecto de ley, en qué beneficia y en qué no a los migrantes, y las posibilidades que tiene de ser aprobado en un Congreso muy dividido. El 18 de febrero, el senador Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez, ambos demócratas, presentaron al Congreso una propuesta de ley que brinda el camino a la legalización de todos los extranjeros que hayan migrado y se hayan establecido en el país hasta antes del 1 de enero de 2021. Todo extranjero sin autorización migratoria que haya llegado a los Estados Unidos a más tardar el 1 de enero del 2021 va a poder solicitar la residencia permanente en Estados Unidos en un proceso que va a demorar 8 años, 5 en calidad de residencia condicional, 3 en calidad de residencia permanente. Y luego de esos 3, toda persona que llegue a ese momento del proceso va a tener la opción de solicitar ciudadanía por la vía de la naturalización. Asimismo, los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y los del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como agricultores y trabajadores esenciales, tendrán una vía más expedita. Obtendrían la residencia permanente de forma inmediata y podrían optar a la ciudadanía en 3 años. Actualmente en Estados Unidos residen más de 250,000 tepecianos salvadoreños y 66,000 migrantes del Triángulo Norte están amparados al DACA. Hay que recordar que ninguna de estas propuestas otorgan ciudadanía como tal, ¿verdad? A pesar de que las propuestas enfatizan lo que ellos denominan el camino a la ciudadanía, en realidad las propuestas son caminos a asegurar visas de residente permanente. También busca proveer más protección para refugiados o permitir la entrada de más refugiados, incluyendo personas de América Central, pero no promueve la construcción de la pared, que fue una política de Trump. Y realmente en su primer día como presidente, Biden dejó de proveer fondos para la pared. La ley también contempla eliminar la exclusión del país de 3 o 10 años como castigo para quienes hayan llegado al país de forma irregular y hayan permanecido sin autorización, aun cuando estos sean solicitantes de visa. Esta medida está vigente desde las reformas de 1996. El proyecto también incluye un enfoque novedoso al mencionar medidas para atacar las causas que obligan a la migración desde los países de origen. El hecho que la Casa Blanca y que las propuestas en el Congreso tengan un apartado denominado causas de la migración, factores causantes de la migración en sí, es un suceso que hay que reconocer como algo positivo. La ley para mí es un buen punto de partida. Es la parte del proyecto de ley que habla de las causas de la migración. Creo que siempre se pueda debatir, por supuesto, cuáles son las causas reales. Pero a mí lo que me parece buena es que el enfoque en corrupción creo que sí es importante. La gente que está pues operando estas cosas desde la Casa Blanca tienen un entendimiento sumamente limitado, ¿verdad?, de cuáles son los factores que causan la migración. Ellos les gusta pensar que los factores causantes son la corrupción y los coyotes y los polleros, ¿verdad? Esos son los causantes de que haya migración irregular.
cuando nosotros, por lo menos en Alianza Américas, tenemos un entendimiento mucho más complejo. Diversos estudios concluyen que el fenómeno de la migración es multicausal. Entre las razones de la migración se incluye un sistema económico y político que excluye a las mayorías, la violencia y la inseguridad, la corrupción y el autoritarismo e incluso el cambio climático, entre otras. Lo bueno es que, por lo menos han dicho, hay que hablar de factores causantes. Lo malo es que el entendimiento que se tiene es muy superficial. Y en ese sentido, la propuesta, repito, va a enfrentar desafíos. Sin embargo, la propuesta de ley migratoria de Biden se queda corta y no modifica el sistema de medidas restrictivas y punitivas vigentes desde 1996. Por ejemplo, tras la reforma legal de ese año, se elevó las faltas menores a ofensas criminales, dio más poder discrecional a los jueces y a oficiales migratorios, lo que facilitó las deportaciones y las prohibiciones de reingreso. Nosotros criticamos que la propuesta de ley es muy tibia, en el sentido de que solo se enfoca en la prohibición de los 3 y los 10 años, sin verdaderamente tener como propósito deliberado abolir, ¿verdad?, la vasta mayoría de medidas excluyentes, restrictivas, punitivas, que caracteriza a la reforma a la Ley de Inmigración de 1996. La propuesta migratoria también mantiene tal cual al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés ICE, organismo creado en 2003, vinculado al Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de la detención y deportación de migrantes, y ha sido señalado de violar constantemente los derechos de los migrantes. Por otra parte, está lo que pase dentro del Congreso. A pesar de que la ley mantiene un balance positivo en beneficios de los migrantes salvadoreños y centroamericanos, las posibilidades que se convierta en ley están cuesta arriba. Los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, el poder legislativo de los Estados Unidos. Sin embargo, las ventajas son cortas e insuficientes para aprobar una ley de esta naturaleza. ¿Cuál es realmente la viabilidad de todo esto? Mira, la viabilidad es casi cero, así en pocas palabras. En la Cámara Baja, los demócratas cuentan con 10 congresistas de ventaja sobre los republicanos, pero el Senado está dividido 50 y 50, y solo en casos cruciales vale el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Para aprobar este proyecto de ley, se necesitan al menos 60 apoyos. Mayoría demócrata no es sinónimo de mayoría proinmigrantes. Las reglas parlamentarias del Senado obligan a que en la mayoría de los casos en los que se gestiona una propuesta de ley en el Senado, se cuente con el apoyo de 60 senadores. Hay un tema que se llama filibuster. Aquí es un proceso parlamentario, como dijiste, que permite básicamente bloquear o postergar el proceso de votación de manera indefinitiva, o sea, para siempre. Para superar eso se necesita 60 votos. Y no hay 10 republicanos en este momento dispuestos, ¿verdad?, a aprobar propuestas de reforma a la ley de inmigración de ningún tipo. Ahora, ¿quiere decir eso que está todo perdido? No necesariamente. Según Chacón, en el Congreso ya existen varias propuestas de ley a favor de los migrantes, enfocadas en implementar cambios graduales, por segmentos, y no agrupados en una sola propuesta integral. El concepto de reformar la ley migratoria de un solo golpe por medio de una mega propuesta, como lo ha propuesto nuevamente Biden, ha demostrado ser completamente un fracaso. Hace 4 años iniciamos con Focos. En poco tiempo, investigando, contrastando y haciendo preguntas, muchas preguntas, logramos abrirnos un espacio en el periodismo independiente y crítico en televisión. Hoy es mi último programa como conductora de Focos,
pero mi trabajo en este proyecto continúa. Nuestra entrevista ahora queda a cargo de la periodista Gabriela Castellón. Hoy más que nunca necesitamos un periodismo sólido. Por eso, con mucho entusiasmo, asumo un nuevo reto profesional y me incorporo a la codirección de este proyecto. En este nuevo rol, continuaré trabajando junto al equipo editorial y de producción. Gracias a todos los que durante estos años han acompañado, discutido y compartido las entrevistas y contenidos de nuestro programa. Esperamos seguir contando con su apoyo. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches.